Saludos mis hermanos, gracias una vez más por estar sosteniendo con mi canal, a donde se sigue hablando la verdad. En este episodio vamos a seguir leyendo sobre los milagros que Jesús hizo cuando estaba en la tierra. Tengo 2 o 3 episodios más, porque cada milagro que él hace son como 10, 12, 15 versículos que tengo que leer. Pero voy a ver si le leo por lo menos 3 a 4, ¿ok? Ok, mis hermanos, esto va a estar caliente. Vamos a ver, milagros, un segundo. Fueron 50 milagros que yo le encontré en la Biblia. Okay. Yo sé que él hizo mucho más de ahí. Hace como 2 semanas antes que yo le hice el primer episodio sobre esta serie y le prediqué y le expliqué sobre 6 milagros que Jesús hizo. Y el primer milagro que él hizo fue cuando él convirtió el agua en vino, que estaba en una boda. Le tengo muchos más. Vamos a seguir, mis hermanos. Vamos al libro de San Juan. En el libro de San Juan le tengo 2 milagros bien importantes, ¿ok? Estamos en el libro de San Juan, capítulo 9, versículo 1 al 12, que son 12 versículos, pero yo solo voy a leer todo. Yo quiero que todos ustedes entiendan el propósito del milagro y todo lo que pasó. Ok, mis hermanos, estamos en el libro de San Juan, capítulo 9, versículo 1 al 12. Claro que voy a empezar desde el 1. Capítulo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Oiga eso, mis hermanos. Nació ciego, que para los doctores no hay cura porque nació así. El 2. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabbi, ¿quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? Wow. 3. Respondió Jesús, estas fueron palabras de Jesús. Respondió Jesús, no es que poco esté ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Oh, nació así por un propósito, para que la gente vea que se manifieste en él. El 4. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Otra vez, esas fueron palabras de Jesús. El 5, que también fueron palabras de Jesús. Entre tanto que estoy en el mundo, luz, sol del mundo. ¿Cierto? Mientras Jesús estaba en el mundo, él era la luz. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Wow. Cogió tierra del suelo, le echó saliva y lo untó a su ojo. 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Silo, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. ¡Wow! Oye eso. Se lavó todo ese lodo y cuando regresó ya estaba viendo. Aleluya. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba y pendigaba? Ya no. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. El 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Vamos a ver su respuesta. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Aleluya. El 12, el último. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Ok, vamos a otro. Le dije que le iba a leer otro milagro en el mismo libro que el libro de San Juan. Vamos al capítulo 18. Este sí es largo, mis hermanos. Capítulo 18, del 1 al 46. Estamos en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 1 al 46. Yo creo que es el capítulo entero, pero está bien, se lo va a leer. A mí me gusta leer.
Ok, mis hermanos. Oh, la muerte de Lázaro. Este me gusta a mí. Ok, mis hermanos, primer versículo del capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Oh, Marta era su hermana. 2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. ¡Wow! Yo no sabía eso hasta ahora. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas esta enfermedad. Está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad, palabra de Jesús, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Me imagino que él era del mismo pueblo. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí como maestro, algo así. Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Y otra vez vas allá. Bueno, Jesús no tiene miedo. Si trataron todo eso, él no tiene miedo, porque sabe que está en una misión de Dios. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda día no tropieza porque ve a la luz de este mundo. Me gustó ese. En el día tú no tropiezas porque en el día hay luz. Me gustó ese, el 10. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Es verdad. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Aunque estaba muerto, para Jesús eso es dormir, descansar. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Pensó que estaba soñando, durmiendo. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Más vamos a él. 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dímido, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que moramos con él. Wow, que moramos con él. Jesús, la resurrección y la vida. 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Bueno, 4 días el cuerpo va a arder, porque 4 días son muchos días. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cierto? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Amén. Jesús le dijo: tu hermano resucitará, que va a vivir, que va a despertar. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección,
resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Wow! Aunque esté muerto. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Eternamente crees esto. ¡Wow! Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú crees el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús llora antes de tumba de Lázaro. Oye eso, Jesús llora antes de la tumba. 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, ¿va al sepulcro a llorar allí? María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Dijo, ¿dónde le pusisteis? Eso fue Jesús que le preguntó a ella. Le dijeron, Señor, ven y ve. 35. Jesús lloró. Yo creo que ese es el versículo más corto en la Biblia. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? 38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya. Claro, por cuatro días, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijere por causa de la multitud que está alrededor, parte para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y él que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátale y déjale ir. Me imagino que está hablando con los demonios, que lo dejen ir. Ok, mis hermanos. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Chismosos. Por eso estaban bravos y tenían envidia. Mira, le dijeron nosotros. Ese fue el último versículo que le voy a leer. Eso fue increíble, mis hermanos. 4 días muerto, que hasta el cuerpo ya hedía. Tenía un bajo, porque imagínense. Y salió. Él reprendió a los demonios, a lo que lo estaban aguantando. Él dijo, déjenlo. Bueno, ok, mis hermanos, ya. Vamos, voy a ver si le leo por lo menos uno más. Y después le predico, claro. Ahora, como estamos en el libro de San Juan, le tengo 2 o 3 más. Vamos a leerle uno más en el libro de San Juan y después cierro. Ok, mis hermanos.
Vamos al libro de San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 25. Estamos en el libro de San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 25. 13 al 25, vamos a ver qué dice, hermano. Y este milagro es, Jesús purifica el templo. Y estás en otros libros también, como San Mateo, claro. El 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los camistas allí sentados. Bueno, esos son hombres de negocio, me imagino. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes, y esparció la moneda de las monedas de los cambistas y volcó la mesa. Yo solo dije que Jesús era uno de los más bravos en la Biblia. Y dijo a los que vendían palomas, quita de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado de negocio, cosas así. Entonces se acordaron sus discípulos, ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito? El celo de tu casa me consume. Y a los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Ellos pensaron que estaba hablando de templo, ¿entiendes? Del edificio, pero Jesús está hablando de su cuerpo, el templo de él. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Se lo dije. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. El 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. El 25, el último, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Wow. Ok, yo no sé cómo es un milagro, pero a él hacer algo así y no lo arresten, lo que sea, vamos a decir que un milagro, porque nadie era capaz de hacer eso que hizo Jesús. Bueno, mis hermanos, ok. Entonces, déjame ver. Le voy a leer otro más, ¿ok? Porque me gusta leer la Biblia. Vamos al libro de San Lucas. Estamos en el libro de San Lucas, capítulo 5, versículo 3 al 10. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Como dicen aquí en el americano Chile, Jesús le estaba dando clase a ellos, le estaba enseñando adentro de la barca. Cuando terminó de hablar, dijo Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Las redes son la cosa esa hecha de hilo para recoger peces en el agua. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Bueno, si Jesús lo dijo por algo. 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, wow,
Tenía tanto peso que la red, el peso la rompió. 7. Entonces hicieron señas a los compañeros. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Tenía tanto peso que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pecador del hombre. ¡Wow! Oye eso, desde ahora será pecador del hombre, que le va a quitar los pecados a los hombres. Entonces, mis hermanos, voy a parar aquí y le voy a hacer varios capítulos, varios episodios después. Muchos cristianos van a la iglesia y quieren crecer, mentalmente quieren crecer, pero no ponen su corazón a donde debe de estar, que es en la verdad. Porque cuando uno vive en verdad y uno tiene fe en Dios, Dios le habla a uno. Uno siente el Espíritu Santo. Uno siente a Dios, ¿ok? Pero muchos, da pena que yo diga esto, pero muchos no tienen esa fe que deben de tener. Mucho. No siguen el camino que deben de seguir. Y escrito está: busquen a Dios en verdad y en espíritu. Y también escrito está que ustedes le pueden pedir cualquier cosa y Él se lo dará. Claro, si vale la pena, ¿entiendes? Si le va a hacer bien a usted. Y muchos, para mí, que muchos van a la iglesia, pero no leen la Biblia y no oran bastante. Y cuando uno lee la Biblia y uno está en espíritu y vive la verdad, la Biblia le habla a uno, porque la Biblia es la palabra de Dios. Eso es algo que yo le digo a ustedes por experiencia, porque yo mismo he pasado por eso. Estoy hablando como 30 años atrás, desde muchos años. Yo a veces oro un poquito, abro la Biblia, ¿ok? Y busco ciertas respuestas. Y desde que hablo la Biblia, ¡boom! Ahí está la respuesta que estoy buscando. Yo sé que algunos de ustedes han pasado por eso también, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ok, mis hermanos? Le tengo por lo menos 3 o 4 más episodios, porque hay muchos versículos que leer sobre cada milagro. Yo sé que ustedes entienden. Y lo veo dentro de una semana. Y siempre busquen a Dios. Siempre busquen a Dios en verdad y en espíritu.